buenas tardes, mi nombre es Isabel Erazo, yo soy la enfermera encargada del programa de educación al paciente oncológico. Hoy estamos aquí como todos los miércoles para dar inicio a nuestra actividad académica educativa para el paciente y las familias de las unidades oncológicas de la Fundación Valle de Lili. Quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles por sacar su tiempo para compartir este espacio. El día de hoy tenemos una conferencia virtual llamada Generalidades y Cuidados del Paciente de Trasplante de Médula Ósea. Esta conferencia es de vital importancia, va a tener información muy constructiva para todas las familias y los pacientes de trasplante. Nos va a acompañar el doctor Diego Medina, el doctor es pediatra, hematoncólogo y experto en trasplante de médula ósea de nuestra unidad pediátrica de la Fundación Valle de Lili, y la jefe Amparo Chantré, que es la enfermera encargada del programa educativo y de seguimiento del servicio de trasplante de médula ósea. Queremos darle nuevamente la bienvenida, agradecerles, recordarles que este video va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Fundación Valle de Lili para que lo puedan repetir ustedes, repetir sus familiares y puedan tener acceso las veces que deseen. Por otra parte, quiero recordarles que todos los miércoles vamos a estar haciendo este tipo de actividades enfocadas al paciente oncológico y todas van a quedar grabadas, y que en la página de internet van a encontrar el calendario de las educaciones que realizamos periódicamente y todo el material educativo que ustedes puedan necesitar. Los dejo con el doctor Diego Medina, que va a iniciar su conferencia. Al final tendremos entre 20 y 15 minutos para resolver las dudas y las inquietudes que ustedes puedan tener. Los invitamos a que hagan sus preguntas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Perdón, tengo aquí una dificultad técnica. Dejar de compartir. Bueno, después de bueno, mi nombre es Diego Medina Valencia, soy un hematólogo pediatra, llevo aproximadamente más de 10 años trabajando en la Fundación Valle de Lili, y la mayoría de ellos pues dedicados a la unidad de trasplante de médula ósea. Siempre insistiremos en las recomendaciones de prevención del COVID en estos días de pandemia. Yo estoy sin tapabocas porque estoy en mi casa, entonces la idea es compartir pues algunos aspectos relacionados con lo que es un trasplante de médula ósea, y de eso será lo que nos ocupemos. Bueno, comenzamos. Habitualmente, siempre un examen que nos tomamos todos los días es el examen de sangre, ¿cierto? Aquí se representa un vaso sanguíneo y las células de la sangre. ¿Cuáles son esas células de la sangre? Básicamente tenemos pues los glóbulos rojos, que todos sabemos que aportan oxígeno, que le dan el color rojo a la sangre. Las plaquetas, que están implicadas en la prevención del sangrado, en los aspectos de coagulación. Y los glóbulos blancos, que existen de diferentes tipos. Unos que se llaman linfocitos, que nos defienden de infecciones virales, que sirven para reconocer lo propio y lo extraño, entre otras funciones de algún otro tipo de infecciones, y los neutrófilos, que son los que nos defienden principalmente de infecciones bacterianas. Esto es importante porque cuando hacemos un hemograma, básicamente estamos refiriéndonos a este tipo de células, las cuales pues son las que reflejan el estado de funcionamiento de la médula ósea. Entonces, ¿de dónde se originan todas estas células? O sea, se originan de varias líneas, de una sola línea. Realmente todas las células de la sangre se originan de una célula que se llama la célula madre hematopoyética, ¿cierto? Esta célula madre hematopoyética genera pues unos procesos de diferenciación, o sea, unos hijos, digámoslo así, de diferente linaje, que determinan que al final se produce una maduración en la cual están las células que vemos en la sangre, donde están, pues ya como ya dijimos, los linfocitos y las células granulocíticas y las plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? En últimas, lo que les quiero decir es que las células que colectamos en sangre periférica, todas tienen un origen común, y ese origen común es una célula que se llama célula hematopoyética, que es la que se encarga de automantenerse y de mantener estas células hijas, digámoslo así, sanas. ¿Qué implicación tiene esto?
que las enfermedades por las cuales en general se hace trasplante de médula ósea podríamos decir que son enfermedades o de la célula madre o de las hijas. Entonces, la leucemia, por ejemplo, linfoblástica aguda, es un problema de una hija linfoide que comienza a crecer incontroladamente y desplaza las demás células. Lo mismo pasaría para el caso de la leucemia mieloide, donde el defecto pues está en otra hija de las células madre, que hace que haya fallo en la médula ósea, que entonces como hay fallo en la médula ósea, no se producen glóbulos rojos y el paciente se pone anémico, no se produce plaquetas y sangra, se le bajan las defensas. Entonces, diríamos en este caso que cuando hay una leucemia, que es el ejemplo más frecuente que tenemos, pues existe una disfunción de la médula ósea, una falla de la médula ósea, donde unas hijas de la célula madre hematopoyética comienzan a crecer descontroladamente y afectan el producto que es las células periféricas en general. ¿Dónde se encuentra principalmente esta célula madre? Entonces, esta es una gráfica pues muy diciente. Está el hueso. Todos ustedes conocen el hueso que se compra el que compran en el mercado, que tiene una parte esponjosa y una parte grasosa. La parte esponjosa, la que parece una esponja, que se llama hueso esponjoso, es donde se localizan la mayor cantidad de células progenitoras hematopoyéticas, que fue las que miramos la vez pasada. O sea, estas células progenitoras que se utilizan, que se localizan en ese hueso esponjoso, dan origen a todas las líneas celulares. Eso es lo que quiere mostrar este ejemplo. Entonces, ¿qué es? Por eso lo llamamos tradicionalmente trasplante de médula ósea, porque inicialmente se extraía del hueso esponjoso. Como más adelante veremos, este progenitor hematopoyético, o sea, la mamá de todas estas células periféricas que salen en el hemograma, puede estar en diferentes sitios y no solo en el hueso. También esta gráfica nos sirve para adelantarnos un poco cuando hablamos de qué es un acondicionamiento. Acondicionamiento es limpiar este hueso esponjoso de las células hematopoyéticas malas para sembrar nuevamente células hematopoyéticas que regeneren nuevamente un proceso hematopoyético normal. Bueno, entonces ya vimos que la principal fuente de progenitores hematopoyéticos, o sea, de células madre que regeneran las células normales de la sangre, está el hueso. Sin embargo, para el trasplante de médula ósea o trasplante de progenitores hematopoyéticos, que se llama así porque no es solo de médula ósea de donde salen, pues existen tres fuentes primordiales. Una es la sangre periférica, en la cual el paciente se conecta a una máquina y se extraen los progenitores hematopoyéticos, se guardan en una bolsa, se criopreservan, o sea, se congelan por un tiempo, mientras se realiza el protocolo de acondicionamiento del paciente. La otra forma es la extracción de médula ósea. Ya vimos dónde es dónde se localiza primordialmente, o sea, en el hueso esponjoso, que en el caso de la extracción de médula ósea se hace de la cresta ilíaca, donde por múltiples punciones se saca sangre del hueso, esa es la médula ósea, la cual se colecta en una bolsa y esa es la segunda fuente de progenitores hematopoyéticos. Una tercera fuente es la sangre de cordón umbilical. Cuando el niño nace, pues existe la placenta y hay una sangre que se sobra, o sea, que está disponible. Esa sangre de cordón umbilical es rica de progenitores hematopoyéticos. Aquí estamos viendo una gráfica donde se canaliza la vena del cordón umbilical para extraer la sangre, que sería la tercera fuente de progenitores hematopoyéticos. Entonces, por eso hablamos de trasplante de progenitores hematopoyéticos y no solamente de médula ósea, porque las fuentes son estas tres. Entonces, ¿qué es un trasplante de progenitores hematopoyéticos? Ya lo hemos esbozado durante el transcurso de la charla. Es un procedimiento de terapia celular que pretende la sustitución de un sistema linfohematopoyético previamente alterado, que pusimos el ejemplo de la leucemia que había destruido el sistema hematopoyético, que se le coloca quimioterapia para controlar la leucemia, acondicionamiento, y
se siembra otro nuevo sistema hematopoyético, una célula hematopoyética madre sana, que es capaz de reconstituir toda esa sangre nueva que se llama una linfohematopoiesis normal. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretende a través de esto lograr que el paciente tenga una recuperación no solo de su enfermedad de base, sino una recuperación de todas las líneas celulares y se refleje en un hemograma normal en los estudios que hacemos habitualmente. Bueno, dentro de los estudios que hacemos para búsqueda de donantes de trasplante, ya sabemos dónde están las fuentes, tenemos que hacer un estudio de médula ósea. De aquí, un estudio de HLA. De aquí, ¿qué les quiero mostrar? Si ustedes miran los colorcitos, el papá tiene aquí un colorcito azul y un colorcito de otro color, dos colores diferentes. A lo que voy es que los hijos heredan la mitad del papá y la mitad de la mamá. En este caso, este es el receptor, que es el paciente, hereda este azulito del papá y este rosadito de la mamá, ¿cierto? Cuando se escoge donante, entonces siempre se debe valorar al papá, al mamá, idealmente, pues si están disponibles, y a todos los hermanos potenciales donantes, con un estudio de HLA, que este es el reporte que nos da. Más adelante miraremos más esquemáticamente para entender. Pero ya se habló en una charla anterior de que no había riesgo para los donantes. Es importante aquí enfatizar en que se debe hacer estudio de papá, mamá, hermanos, medio hermanos, y en algunos casos toca extender este estudio a los demás donantes. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta. Este es otro ejemplo, donde básicamente vemos un receptor. No, estos son los, cuando hablamos que dicen que fue idéntico 10 de 10, entonces son estos numeritos que están aquí. Aquí hay 5 numeritos y aquí 5 numeritos. Cuando uno habla que es 10 de 10, quiere decir que son igualitos los dos. Pero ¿a qué voy esto? ¿A qué va esto? Este papá tiene estos se heredan en bloque, un bloque verde y un bloque blanco. Este es el receptor de médula ósea que heredó del papá un bloque verde y de la mamá un bloque morado. Se dio a la hermanita y la hermanita, por suerte, heredó también el mismo bloque morado de la mamá y el mismo bloque verde del papá. Si ustedes ven estos dos hermanitos, son idénticos. Esto quiere decir HLA idéntico porque son igualitos. Estos 5 del papá, estos 5 de la mamá en los dos hermanitos. Eso quiere decir HLA 10 de 10, familiar idéntico, que es el donante ideal en un trasplante de médula ósea. Sin embargo, la dificultad es que la posibilidad de que dos hijos hereden exactamente los mismos haplotipos es apenas de un 25%, o sea que en un 75% de los casos, o sea, de cada 4 niños, 1 logra tener familiar idéntico y 3 le sucede la situación que es donde solo hay papá y mamá. Entonces, en ese caso, pues el receptor no puede ser idéntico. Entonces, se hereda la mitad del papá, este es el receptor que heredó el moradito del papá y el verdecito de la mamá. Eso quiere decir que heredó solo la mitad, que es lo que llamamos trasplante haploidéntico. Esto es importante porque mencionaba, antes no se hacía trasplantes si no había solo compatibilidad de 100%. Eso quiere decir que en un 75% de los casos, o sea, de 4 niños que requerían trasplante cuando no se hacía haploidéntico, solo se podía hacer en 1 y los otros 3 no se podían hacer. Hoy en día, pues con los avances en los tratamientos y el conocimiento respecto a esto, incluso la posibilidad de éxito con un trasplante es igual si es la mitad compatible o es 100% compatible. Sin embargo, siempre se escoge o se elige el 100% compatible, pero el no tenerlo no contraindica realizar un trasplante de médula ósea. Esto es respecto a la HLA. ¿Cuáles son los tipos de donantes? Ya hablábamos de que pues hay una célula madre, y hablábamos de que había unas fuentes que podía ser sangre de médula ósea, cordón umbilical, sangre periférica. Ahora, ¿quién puede ser la persona que lo done? Entonces, podríamos decir que según parentesco, puede ser familiar o puede ser no relacionado o no familiar, o puede ser del mismo paciente, que sería el autólogo. El autólogo se saca la célula madre
se guarda, se coloca una quimioterapia intensiva y luego vuelve y se colocan las células madre para que vuelvan a proliferar. Esa es una tercera opción. El familiar, como ya lo esbozamos, puede ser según el grado de compatibilidad idéntico, que ya vimos más o menos qué quiere decir, o sea que todos los cuadritos son iguales, 9 a 10, 10 de 10, o la mitad de los cuadritos que se comparten. Donante no relacionado generalmente es el donante de banco, de registros internacionales, donde la gente voluntariamente se inscribe, se hace evaluar el HLA y está disponible por si hay alguien que requiera trasplante de médula, y es no lo contamos en nuestro país. Y a nivel internacional, donante no relacionado puede ser de registro, que es el que mencionamos, o la sangre de cordón umbilical, que es donde los bancos de cordón colectan las sangres de cordón umbilical, las tienen estudiadas y las tienen guardadas por si alguien en el mundo que sea compatible, pues se beneficia de ese procedimiento. Ya vimos las fuentes, o sea, cualquiera de estos donantes puede donar sangre periférica, puede donar cordón umbilical si lo tiene guardado, o médula ósea. Entonces, es importante simplemente para ver esto, los tipos de donantes, o sea, la gran mayoría de los donantes en nuestra institución, pues son donantes familiares, y por probabilidad, la gran mayoría son haploidénticos, o sea, la mitad compatibles. ¿Cuál es el procedimiento de un trasplante en general? Bueno, tenemos un proceso, ya vimos quiénes son el donantes, entonces cualquiera de estos donantes se le extraen las células madre, que puede ser, ya vimos cómo, por una máquina, puede ser de la médula ósea, o que haya guardado el cordón umbilical. El paciente recibe un tratamiento que se llama condicionamiento, que es el que ya vimos para destruir las células tumorales, destruir las células madre anormales que tiene el paciente, y posterior a esto el paciente recibe unas células madre, que ese es básicamente el procedimiento de trasplante de médula ósea. Existen unas fases del proceso de trasplante de médula ósea. O sea, el trasplante de médula ósea tiene una serie de fases, y las hemos esbozado acá, pero inicia desde el momento en que el paciente consulta por una enfermedad neoplásica o un cáncer, que son las más frecuentes, una leucemia, que son las más frecuentes en pediatría. Generalmente recibe un tratamiento de primera línea, que es la quimioterapia. En niños, la gran mayoría de los pacientes se curan solo con quimioterapia. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no responden bien a la quimioterapia o que se sabe desde el inicio del tratamiento que no son altamente curables con quimioterapia. En ellos se considera la opción de trasplante alogénico. La segunda opción es el paciente que recibe un primer tratamiento y recae, que es la situación muy frecuente. Todas estas situaciones son abordadas por equipo multidisciplinario, que incluye pues el grupo de hemato-oncólogos pediatras, trabajo social, psicología, pediatría, las especialidades que lo requieran, para medir riesgo-beneficio y resolver si el paciente se lleva o no a un trasplante de progenitores hematopoyéticos o a un trasplante de médula ósea. Una vez sucede esto, el paciente se realiza un protocolo de acondicionamiento, que ya más o menos vimos que es colocar quimioterapia y radioterapia. Se realiza una infusión de progenitores hematopoyéticos, que es colocar estas células que tenemos colectadas por un catéter central, que es igual a lo que ustedes ven como una transfusión. Después de esto, por la quimioterapia y la radioterapia viene un periodo de aplasia. Aplasia quiere decir que las células bajan, como cuando se coloca quimioterapia, bajan los linfocitos, los leucocitos, porque está limpiándose la médula, entonces no se produce sangre y por lo tanto en periferia bajan las células. En esta fase es cuando pues hay mayor riesgo de infección, de complicaciones, como por efecto de la quimioterapia y la radioterapia hay mucositis. Después estas células ingresan y cumplen su función de célula madre, comenzar a crecer y a generar las células hijas, y cuando hay un número suficiente de células en la sangre periférica y tomamos un hemograma y ya se refleja esto allí podemos decir que hay un proceso de injertación. Pero esto no es suficiente. Tiene que haber un proceso de reconstitución inmune. ¿Qué quiere decir eso? No solamente que hay células que previenen el sangrado y transportan hemoglobina, sino que la cantidad de células que nos van a defender de bacterias, virus y hongos son suficientes
para poder llevar una vida normal sin inmunosupresores, sin aislamientos y seguir una vida a largo plazo. Siempre se requiere un seguimiento a largo plazo, dado que, pues como ven, es un procedimiento complejo que tiene dosis altas de quimioterapia, radioterapia, un procedimiento que tiene infusión de células que son extrañas al paciente y pues tiene riesgo de complicaciones a largo plazo y de secuelas a largo plazo, por lo cual siempre toca hacer un seguimiento a largo plazo de la enfermedad. ¿Qué importancia tiene eso? Pues que un paciente que se trasplanta, idealmente no es que al año terminó el paquete y no volvió más a control. La situación ideal es que los pacientes que reciben trasplante deban tener un seguimiento por lo menos 15 años después de haberse trasplantado por equipos multidisciplinarios para determinar los efectos a largo plazo y para determinar su calidad de vida y asesoría en todos los aspectos que requiera. Esto es un dibujo un poco extenso, básicamente para mencionar lo mismo. Hay una fase, dice, defectos del sistema inmune, entonces aquí es riesgo de infección. ¿Qué quiero resaltar aquí? Que el defecto inmunológico demora incluso hasta el año, ¿sí? Entonces, el hecho de que el paciente se haya recuperado de los neutrófilos no quiere decir que esté exento de riesgo de infección. Entonces, el paciente con trasplante de médula ósea es un paciente inmunosuprimido por más que los 100 días, más que los 6 meses, hasta el año, e incluso algunos pacientes un poco más se demoran en recuperarse del sistema inmune. Hay unos factores relacionados con el trasplante que son importantes tener en cuenta, mucositis, aquí están una serie de complicaciones, ¿cierto? Que se presentan, miren que unas están en los primeros 60 días, uno en los primeros 90 días, otros después de los 90 días, aquí hay una lista grande, no se las voy a leer. A lo que voy es que esta lista grande de complicaciones que tienen los pacientes que están mucositis, pues hacemos las medidas en esa fase, enfermedad veno-oclusiva la vigilamos mientras está hospitalizado, el catéter central, pues hay unos cuidados para evitar que se infecte. Pero hay una fase de estas complicaciones en la cual el paciente está ambulatorio y más adelante la jefe Amparo les hablará de las recomendaciones que se le da a los pacientes cuando salen a su casa, pues es precisamente porque existe una serie de complicaciones que pueden presentarse durante el primer año, para las cuales hay unos signos de alarma en las cuales el paciente tiene que estar pendiente o la familia y colaborar para evitar que estos tipos de complicaciones progresen y disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad, que se vigilan de esta manera. El mensaje de esto, ¿cuál es? Hay que seguirse cuidando de manera estricta siempre, pero más en el primer año. Y dos, el paciente que se va para la casa no quiere decir que no tenga riesgo ni peligro, tiene que cuidarse porque es inmunodeficiente, así tenga las células aparentemente bien. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuántos trasplantes se hacen en la fundación? Básicamente, la fundación arrancó el proceso de trasplante de médula ósea en el año 99. Aquí está mencionado el trasplante, los grupos entre adultos y niños, simplemente para mencionar pues que en la Fundación Valle de Lili existe un grupo con una gran experiencia que lleva muchos años, en promedio se hacen alrededor de más de 140, 150 trasplantes al año entre adultos y niños, lo cual convierte la unidad y la fundación en uno de los centros de referencia y en uno de los principales centros de trasplante en Colombia y Latinoamérica. Entonces, todo este número de trasplantes que han ido aumentando en el transcurso del tiempo generan un grupo con experiencia, porque esto no depende solo de tener un cuerpo médico con experiencia, sino también de un grupo de enfermería de apoyo, trabajo social, de un laboratorio que apoye, banco de sangre, servicio de radioterapia. Se me iría toda la tarde mencionando, pero es un equipo muy grande que tiene que volverse experto y que afortunadamente en la institución lo contamos avalado pues por este número grande de procedimientos que han crecido en el tiempo.
Respecto a trasplante pediátrico, esto es entre el 2012 y el 2020, habíamos hablado de que el trasplante autólogo es cuando se sacan las células del paciente, se guardan, se coloca una quimio y vuelven y se infunden. En pediatría es la minoría de los pacientes, o sea, la gran mayoría de los pacientes en pediatría reciben trasplante halogénico. ¿Halogénico qué quiere decir? De un donante diferente al paciente, que como lo vimos, la gran mayoría de nuestros pacientes pues reciben trasplante de un familiar y la gran mayoría de un familiar que es la mitad compatible. Simplemente es resaltar que en pediatría, a diferencia de adultos, por el tipo de enfermedades, pues la gran mayoría son trasplantes halogénicos. ¿Cuáles son las principales enfermedades por las cuales se trasplanta? Básicamente son leucemias. Si ustedes miran, ahí dice LMA, es leucemia mieloide aguda, y LLA, leucemia linfoblástica aguda. Y si suman los dos, más o menos el 68%, el 70%. O sea que cada 10 trasplantes que se hacen en la institución, alrededor de 6 a 7 son por leucemias. Ya hemos esbozado pues que la leucemia es una enfermedad pues que afecta toda la médula ósea, destruye todos los progenitores hematopoyéticos y produce toda la clínica de sangrado. Ahora, ¿qué es importante mencionar aquí respecto a esto? Una pregunta frecuente es, doctor, ¿y por qué no me trasplantan? ¿No es mejor que me trasplanten si tienen una leucemia? Pues la gran mayoría de los niños con leucemias, sobre todo leucemia linfoblástica aguda, se curan con quimioterapia. Entonces, el trasplante, por todo el proceso que les he mencionado de que de dosis altas de quimioterapia, toxicidad, infusiones, riesgos, inmunosupresión al año, riesgo de mortalidad, solo se reserva para pacientes que no se curan o que tienen muy mala posibilidad de curarse con las primeras líneas de tratamiento. Muy frecuente o relativamente frecuente, sobre todo cuando se diagnostican inicialmente los pacientes. Dice, ¿por qué no me trasplantan? Es básicamente la idea. Pues además hay otras causas, pero las principales son estas para llevar a trasplante, leucemias agudas. Este es nuestro correo, por si tienen inquietudes, desean escribirnos, perdón, donde el correo oficial de la unidad. Muchas gracias. Doctor Medina, muchísimas gracias por su presentación. Creo que ha sido muy claro y las personas que están conectadas han podido recibir información muy valiosa sobre las generalidades del trasplante. Recordarles que al final vamos a tener 15 minutos de preguntas donde el doctor y la jefe Amparo, que a continuación nos va a exponer temas un poco más enfocados en el seguimiento y en el cuidado de los pacientes, van a poder resolver. Entonces los invitamos a continuar con la jefe Amparo Chantre. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor, doy los agradecimientos a la Fundación Valle de Lili, ¿sí? Por esta oportunidad y a ustedes, los participantes. Queremos despejar en esta tarde las dudas o inquietudes que ustedes tengan. Entonces, voy a ser breve porque ya el doctor Medina pues ha expresado, ¿sí? Ya ha expresado, espérate un segundo. Un segundo, compartir pantalla. Compartir. Denme un momento. Tengo una dificultad técnica. Denme escritorio 1. Jefe Isa. Jefe Isa, ¿puedes acercarte un momento? Ya. Ya. Segundo. Ya. Estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya. Creo que ya. Miremos a ver si ya se ve. ¿Ya pueden ver? ¿Me confirma?
Jefe, dele presentación, por favor. Pantalla completa, jefe Amparo. Jefe, no está en pantalla completa. Voy. Jefe, deje de compartir y dele en pantalla 1. Jefe Amparo, Jefecita, hay que activar el micrófono. jefe, lo que pasa es que no lo estamos viendo en modo presentación. Deje de compartir, entre a Teams, salga de compartir, vuelva a compartir y dele en pantalla 1 o escritorio 1. Muy bien. Voy a continuar, seré breve. El propósito en general es ilustrarles a ustedes los cuidados y el seguimiento de los pacientes en el proceso de trasplante de médula ósea. El doctor Medina pues ya nos expresó claramente que hay unas etapas del trasplante, no me voy a detener allí. En realidad vamos a avanzar y el objetivo es describir los cuidados que debe tener el paciente durante las diferentes etapas del proceso de trasplante para prevenir infecciones y complicaciones, las cuales pueden llegar a ser muy serias y comprometer incluso la vida del paciente. Reitero, como decía el doctor, una vez que se realiza el trasplante, los cuidados no se detienen allí, tenemos que seguir porque este es un procedimiento que a lo largo del tiempo nos va a conllevar que el paciente tenga elevaciones y depresiones de su sistema de defensa que obviamente pudieran traernos consecuencias serias si no se tienen los cuidados pertinentes y el seguimiento. En las fases del trasplante hay unas que son cruciales y ellas están en la fase pretrasplante cuando le colocamos el acondicionamiento o la preparación para recibir los progenitores hematopoyéticos o células madre. Aquí el paciente recibe una quimioterapia y radioterapia que le va a causar unos efectos importantes como son la mucositis, náuseas, vómito, diarrea, pero también está alterando el sistema de defensas y la inmunidad, que a largo plazo nosotros vamos a ver cómo estos efectos nos van a generar unos signos de alarma y esos signos de alarma son los que nos van a predecir que hay una complicación, la cual nosotros necesitamos hacerle seguimiento y solo se logra cuando el paciente acude a las consultas, cuando el paciente cumple los tratamientos como se ha indicado. En general, hay etapas como la del trasplante propiamente dicho, que es la infusión de los progenitores, donde en realidad se junta con la etapa del acondicionamiento y le generan al paciente la aplasia o la caída de las líneas medulares. Aquí el paciente puede requerir transfusiones, puede requerir antibióticos porque le da fiebre, puede requerir una serie de cuidados y más extremos, ¿sí? Pero eso no significa que estas fases que son críticas se pudieran repetir más adelante. Nosotros tenemos que después del día 90, en general hemos contemplado que el paciente pudiera ser, si ya no está recibiendo inmunosupresores, si ya hay unas consideraciones clínicas por el grupo de infectología, el paciente pudiera empezar sus ciclos de vacunación.
Esto también es importante tenerlo en cuenta porque nuestro paciente se debe considerar como un paciente no vacunado. Él no solo se depleta de las defensas, sino que también su inmunidad se ve alterada y esto pues ya el doctor no lo había expresado claramente. Continuando, no podemos dejar de lado ¿sí? La prevención y manejo del COVID. Nosotros sabemos que el paciente trasplantado de médula ósea es uno de los más vulnerables a sufrir complicaciones y el COVID a ellos obviamente los trata de manera más agresiva porque no tienen un sistema de defensas fuerte. En ese orden de ideas, todos nos debemos de comprometer con ese paciente que ha llegado a nuestra institución con la esperanza de vida, con la esperanza de salir adelante, o no solo a nuestra institución, en cualquier institución, en cualquier lugar donde se encuentre un paciente oncológico, ¿sí? Es un paciente que contempla altos riesgos de vulnerabilidad y que obviamente si nosotros lo cuidamos, nos cuidamos a nosotros mismos, vamos a prevenir en él una serie de complicaciones derivadas de las infecciones y de ellas el COVID-19 que no le deja buenos resultados. La bioseguridad y protocolos en general se deben conservar tanto dentro como fuera de la casa. ¿Qué les recomendamos nosotros a ellos? Entonces, es importante tener en cuenta que es obligatorio el uso de la mascarilla, el uso del tapabocas es obligatorio, pero tenemos que saber que la mascarilla por sí sola no los va a proteger, que tenemos que usar el resto de elementos, tanto nosotros como, o tanto el paciente como las personas que estamos a su alrededor y los miembros del grupo familiar deben concientizarse de este cuidado. El paciente en general debe usar mascarilla con filtros N95. Las mascarillas que vemos en el mercado, que son mascarillas de tela, mascarillas hechas, digamos, de forma empírica, por decirlo así, no le protegen al paciente porque él tiene un grado de vulnerabilidad mayor. Nosotros queremos hacer conciencia de que en las mascarillas también hay factores de riesgos importantes. Aquellas mascarillas que tienen válvulas requieren que se use sobre ellas otra mascarilla adicional porque si bien es cierto protegen al paciente, generan un factor de riesgo por la eliminación de goticas o partículas al exterior que podrían también comprometer al resto de la comunidad. Nosotros en general recomendamos el uso de la mascarilla quirúrgica y que obviamente se compre en los lugares recomendados pues para evitar complicaciones. La higiene de manos es una de las barreras más importantes. Tenemos que seguir pensando que el paciente sí debe protegerse, debemos, el paciente, nosotros cómo lo cuidamos, qué cuidados le recomendamos, la higiene de manos. Si está en la institución, lo realiza con alcohol glicerinado. Si está en su casa, con alcohol glicerinado, agua y jabón, según el protocolo institucional. Si tenemos a este paciente en su casa, le recomendamos la higiene con agua y jabón. No los estamos mandando a comprar galones de alcohol glicerinado porque sabemos que en realidad la higiene de manos puede hacerse con agua y jabón estando en casa. Que no utilicen guantes ni estando en casa ni para venir a la institución porque les dan la falsa alarma de tener una protección, cosa que nos contribuye a que el paciente, antes al contrario, distribuya los gérmenes o los virus por las superficies y obviamente contribuye a la propagación. A nuestro paciente le recomendamos siempre que el lavado de manos sin uso de guantes es la medida esencial, el distanciamiento social, que la recomendación institucional es 2 metros, aquí lo colocamos a 3 metros, para que por favor se cumpla y obviamente en esto también hemos involucrado a la familia.
El paciente, ¿qué le recomendamos? Le recomendamos no tocarse los ojos, la nariz, la boca, porque sabemos que allí también hay secreciones que pudieran traer una línea de contagio importante y que obviamente contribuiría a la propagación del virus. Al toser o al estornudar, no retirarse las mascarillas, evitar deambular por los pasillos que no están permitidos. Estas son unas medidas generales, perdón, pero vamos a centrarnos en cuál es el cuidado específico para nuestro paciente. A ver, nuestro paciente de la unidad de trasplante de médula ósea en general llega a un área restringida, a una habitación con filtro cepa que purifica el medio ambiente, hace 12 recambios de aire por hora y eso permite que los procedimientos que se le realizan sean de manera segura, como inserción de catéteres, curación de catéteres y todo lo que es la infusión de células, administración de medicamentos. Las otras situaciones importantes que tiene el paciente son los medicamentos, ¿sí? De forma segura administramos medicamentos. Siempre se hace la conciliación de medicamentos, pero tenemos unos protocolos establecidos y personal, ¿sí? Para administrar los medicamentos de forma segura a nuestros pacientes cumpliendo los protocolos. Siempre habrá ronda médica y un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario es el que nos contribuye a que nuestro paciente tenga una rehabilitación integral. Con respecto a los laboratorios, en general se toman los laboratorios, no me voy a detener allí, ya el doctor Medina contó que laboratorios se toman en las diferentes fases del trasplante, pero se le realiza un seguimiento tanto en la fase de hospitalización como en la fase ambulatoria, los cuales nos van a poder determinar cómo va evolucionando el paciente, qué es importante para nosotros de pronto de restricciones o de medidas seguras a tomar para mejorar su evolución. Con respecto al paciente que ingresa a la unidad de trasplante de médula ósea, tenemos un programa de educación. El programa de educación pretende que él tenga y su familia todo el material didáctico, ¿sí? Queremos llegar a la casa del paciente y así lo estamos haciendo con todo el material didáctico, tratando de que no importa el lugar donde se encuentre, el lugar donde o la hora, ellos puedan consultar, puedan estar revisando y hacemos unos encuentros virtuales con los cuales el paciente va a poder despejar sus dudas y vamos a poderle integrar toda esta fase del cuidado durante sus fases de trasplante, post-trasplante y seguimiento. En general, uno de los cuidados importantes son los protocolos de pretrasplante que se realizan para el paciente y donante. Tampoco de pronto me detengo aquí es solamente es la forma de garantizar en qué condiciones llega el paciente y obviamente si está apto para dar continuidad al proceso ya sea de donación o al proceso de recepción de células, que esto se hace con exámenes de laboratorio y se realizan también valoraciones pretrasplante. Aquí en general son valoraciones que van a garantizar que los órganos blancos como el corazón, los pulmones, los riñones estarían en óptima condición para que se realice el trasplante. El paciente que ingresa a la unidad de trasplante debe usar el vestuario exclusivo institucional. Le vamos a tomar siempre signos vitales. Es para nosotros fundamental el control del dolor, control y manejo del dolor, entre esos signos vitales. El cuidado esencial del catéter venoso central. Nosotros tenemos personal de enfermería experto en el manejo y seguimiento de los catéteres venosos. Entonces, es una forma segura de garantizar que el paciente pues va a tener una línea que es de alto riesgo para contraer infecciones, específicamente porque todas las infecciones que llegan a través de esta vía irían al torrente sanguíneo
¿sí? En general, las visitas están restringidas, únicamente se permiten visitantes a la población pediátrica y a la población de adultos mayores de 60 años o que tienen algún tipo de limitación o condición especial. Siempre le recomendamos evitar el uso de cremas hidratantes, joyas, maquillaje, y esto con varios propósitos, que el paciente tenga una piel íntegra y que obviamente se minimicen los riesgos de infecciones. Las medidas de higiene están destinadas siempre a usar antisépticos y nosotros en general hacemos claridad en que nuestros pacientes usan la clorhexidina desde que llegan a esta institución, tanto para la higiene corporal como para la higiene bucal, pero estando en casa ya no es necesario que ellos compren clorhexidina. Ya nosotros les damos indicaciones pertinentes para el cuidado en casa y los medicamentos pues de forma ambulatoria. El cuidado de la piel, como les decía, para nosotros es fundamental que en el cuidado de la piel se minimicen para el paciente todos los riesgos de tener heridas por golpes, por heridas por uso de productos cortantes, punzantes. Por esa razón a ellos no les recomendamos el manicure, pedicure, depilaciones, rasurados. Desde el ingreso, uno de los cuidados fundamentales es la piel. No recomendamos el uso de cremas humectantes porque es una vía fácil de propagación de gérmenes por la colonización de estos productos. No recomendamos tampoco el uso de piercing, aretes, relojes, pulseras. Obviamente estas son elementos que pueden tener gérmenes y obviamente en etapas de neutropenia y obviamente nos traerían problemas y consecuencias severas. Entonces al paciente desde antes de ingresar se le advierte no traer este tipo de elementos. En general, nosotros hemos hecho varios cambios en la institución para el cuidado de nuestros pacientes y queremos compartírselos. El día 0 para nosotros es el día del trasplante. Aquí en el día 0, ¿sí? Nosotros esperamos que el paciente, ¿sí? Ya recibió su acondicionamiento. Aquí no ven el paciente con sonda, pero quiero contarles, en general, la población pediátrica siempre tiene una sonda insertada por la cual nosotros le suministramos los alimentos y damos, pues, esa fase complementaria y esencial nutricional que requiere el paciente en la fase de trasplante. El trasplante, quise traerles esta imagen para reiterarles que es tal cual como si fuera una transfusión sanguínea, ¿sí? Y quitar el mito de pronto de que es un acto quirúrgico. Como decía el doctor Medina, nosotros tenemos signos de alarma. Esos signos de alarma que nos indican que hay una complicación en curso y una posible complicación y que puede manejarse o puede preverse. Entonces tenemos que la fiebre, cada que un paciente tiene fiebre, en general el principal cuidado es tomarle sus cultivos, iniciar antibioterapia anticipada y obviamente con la autorización del médico. Vigilamos que el paciente, si tiene diarrea, entonces la diarrea, ¿cuánto? La diarrea se debe cuantificar el volumen. La diarrea puede obedecer a varias causas, una diarrea de origen infeccioso o una diarrea por enfermedad injerto contra huésped, que es una de las complicaciones serias que debe ser manejada, y obviamente el volumen y la cantidad también nos va a determinar el grado de severidad de la enfermedad injerto contra huésped intestinal, unido a otros parámetros. Las náuseas y el vómito, el sangrado es para nosotros uno de los signos de alarma que pudiera predecirnos que el paciente pues está con una baja de plaquetas o que tiene alguna alteración hematológica que pudiera corregirse con transfusión de hemoderivados. Tenemos que las erupciones cutáneas
pudieran predecirnos que el paciente está haciendo esto para el caso del paciente con trasplante alogénico, una enfermedad injerto contra huésped en piel, entonces también hacemos allí claridad. Todas estas complicaciones, tos, dolor abdominal, dolor abdominal, dolor o ardor al orinar, que nos predicen de pronto una cistitis hemorrágica, todas estas signos de alarma para nosotros son importantes. Tenemos que estos signos de alarma los unimos al control y seguimiento estricto de los signos vitales y para nosotros van a ser esenciales como el peso del paciente. Por esa razón nosotros pesamos a los pacientes 2 veces al día. Estamos muy atentos al menor signo de temperatura, inmediatamente responder, ¿sí? Tenemos el egreso de nuestros pacientes. Para el egreso de nuestros pacientes es fundamental que el paciente tenga claridad en varios aspectos. Es clave que el paciente continúe el tratamiento ambulatorio. Un paciente que suspende el tratamiento pues ya tendría dificultades serias para poder tener una buena evolución, que cumpla con regularidad las citas médicas, que cumpla con las recomendaciones que le demos. Los signos de alarma, nosotros hemos tomado una lista y tenemos obviamente unas guías que le damos al paciente para que él esté atento a esos signos de alarma y le damos también los medios para que él se comunique con nosotros y para que él actúe de forma oportuna. En la alimentación, nosotros recomendamos el consumo de verduras crudas, que tal vez otras instituciones no lo hacen. Nosotros sí le damos la indicación que las verduras crudas deben ser lavadas con agua con vinagre y posteriormente deben ser consumidas. Es esencial que el paciente consuma o solo la dieta hospitalaria o la dieta que le preparan en su casa. Allí hacemos hincapié en que los alimentos cocidos, el agua hervida, son fundamentales para prevenir las infecciones intestinales y otro tipo de alimentos como los lácteos pasteurizados, libres de probióticos y en general no les damos alimentos rojos en la primera fase de egreso por el riesgo de que se confunda con un sangrado, pero nosotros sabemos que en la medida en que el paciente va evolucionando, esta condición va a cambiar y obviamente vamos haciendo ajustes en la alimentación. La alimentación puede ser vía oral o alimentación enteral y en cualquiera de las condiciones siempre recibirá educación. No recomendamos para ellos el transporte público y en general nosotros hacemos pues los esfuerzos para que el paciente con vivienda lejana se quede en la ciudad en su periodo post-trasplante inicial para minimizar los riesgos. La vivienda debe ser una vivienda libre de humedad, con todos los servicios públicos, una vivienda que ofrezca seguridad en cuanto al ambiente, al medio ambiente, libre de áreas de construcción que serían peligrosas para adquirir enfermedades como la aspergilosis pulmonar. Para nuestros pacientes les evitamos el contacto con mascotas. Muchos de ellos nos preguntan, ¿puedo tener mi perrito? ¿Puedo tener mi gatico? ¿Puedo tener? Nosotros recomendamos que estas mascotas, si las va a tener, debe ser lejos de donde realmente habita el paciente y deben estar vacunados y deben haber tenido un control veterinario. Los pájaros definitivamente o las aves no están en el grupo de mascotas que nosotros de pronto queremos que nuestros pacientes tengan. En general, las relaciones sexuales es una de las preguntas frecuentes para nuestros pacientes adultos, porque esta conferencia está muy ligada a la población pediátrica, pero quise de pronto, si hay adultos, nosotros recomendamos que
haya realmente una estabilidad y que si son parejas monogámicas, pues no tienen problemas. Los pacientes que llegan a nuestra unidad de trasplantes son pacientes que en general viven lejos y que cuando deben desplazarse a la unidad de trasplante de médula ósea desde sus ciudades de origen o desde cualquier hogar de paso, le recomendamos en este instante que se cumplan los protocolos de bioseguridad ya establecidos. No me voy a detener allí porque estamos cortos de tiempo. A ellos no les permitimos, entre los cuidados esenciales, que en estas fases iniciales donde sabemos que va a haber mucha vulnerabilidad, asisten a sitios públicos donde haya aglomeración, donde haya baños públicos, piscinas o lugares exóticos o zonas endémicas. Para nosotros es fundamental que reanuden los ciclos de vacunación tempranamente y obviamente no podemos dejar la asistencia a los controles y citas médicas. Esta es la única forma de realizar un seguimiento seguro, de poder mirar que el paciente está evolucionando conforme el médico pretende que avance su trasplante. La evolución de un trasplante autólogo no se realiza de la misma forma que un trasplante alogénico. Existen grandes diferencias y para ese propósito pues son citados cada 8 días durante los primeros 3 meses y de acuerdo a la evolución clínica los médicos determinarán. Hay complicaciones que pueden traernos de nuevo el paciente a las áreas de hospitalización, a las áreas de urgencias, donde también recibirán un tratamiento seguro en nuestra institución. Queremos recordarle que para asistir a las citas y controles se deben cumplir unos protocolos. En esos protocolos está mantener el distanciamiento social, evitar desplazarse por sitios que no sean permitidos, ¿sí? Seguir cuáles son los sitios que no estén permitidos, un ascensor que no esté destinado para el desplazamiento, porque tiene una marcación especial que sea exclusivo para un tipo de pacientes, áreas o circuitos que estén destinados únicamente para entrar o salir. Queremos que sean cuidadosos con eso, porque la institución ha sido muy estricta con todos los protocolos de bioseguridad y estamos empeñados en cumplirlos para que nuestros pacientes y nuestra comunidad evolucione bien. Acudir sin acompañante, esta es una recomendación para el paciente adulto y excepto los niños. Bueno, no sé, quisiera alguna pregunta. Bueno, jefe Amparo, muchísimas gracias por su presentación. Con esto concluimos la fase de presentación del tema. Vamos a tener unos minutos para contestar algunas preguntas que ya nos han hecho los usuarios que se encuentran conectados. Quiero darle las gracias también al doctor Medina, a la jefe Amparo por estas presentaciones tan interesantes y tan completas. Nos queda como conclusión que el trasplante de médula es un proceso complejo, es un proceso largo que implica a veces años de recuperación y que implica al paciente, a su familia, a todo su entorno, implica todo un cuerpo médico, un cuerpo de enfermería y un equipo interdisciplinario, una institución especializada como la nuestra que está dispuesta y atenta a sus pacientes de trasplante. Voy a leer a continuación las preguntas. Antes de continuar con ellas, quiero leer un mensaje que han dejado para el doctor Diego Medina, que dice que quiere dar un usuario quiere dar un gran reconocimiento al doctor Medina por su gran labor, dedicación y atención y esfuerzo. Muchas gracias, doctor Medina. Tenemos una pregunta, doctor. Hay una usuaria que nos pregunta sobre el citomegalovirus, que quiere saber un poco qué es y cómo lo puede adquirir un paciente trasplantado de médula ósea. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Bueno, cuando hablamos del trasplante de médula ósea, vimos que había un déficit inmunológico transitorio. Durante ese déficit inmunológico pueden
adquirirse infecciones o reactivarse infecciones que el cuerpo tiene. O sea, en el cuerpo nosotros tenemos virus, bacterias, que son residentes del cuerpo humano, ¿cierto? El citomegalovirus en general es un virus con el cual la gran mayoría de la población lo portamos y el sistema inmune lo mantiene controlado. Cuando hay un trasplante, durante la fase de déficit inmunológico severo, cuando los linfocitos están bajitos y no funciona bien, pues el virus puede despertarse, reactivarse, y eso es lo que se llama reactivación de citomegalovirus. Entonces, la respuesta sería en general, si nos hacen citomegalovirus a toda la población, la gran mayoría tenemos infección, pero no se nos reactiva porque tenemos un sistema. En el caso del paciente con trasplante, pues la fase de inmunosupresión severa o de inmunodeficiencia severa que hace que el virus se reactive y pueda producir incluso enfermedad grave por citomegalovirus. Esto quiere decir que puede dar neumonía, hepatitis, diarrea, que es lo que se pretende prevenir con el seguimiento periódico que se hace. O sea, en el trasplante se hace semanalmente carga viral para citomegalovirus, se ajusta los niveles de ciclosporina, se ajusta los esteroides, precisamente para balancear un sistema inmune que evite que el virus produzca complicaciones mayores. Muchas gracias, doctor Medina, por la respuesta. Voy a leerle otra pregunta que está dirigida a usted. Dice, buenas doctor, mi hijo fue trasplantado en noviembre del 2017, completó su esquema de vacunación ya hace un mes. ¿Es posible que se pueda escolarizar en un futuro? Su trasplante fue autólogo. Bueno, en general el trasplante autólogo pues no tiene las mismas complicaciones del trasplante alogénico. Precozmente, incluso antes del año, el paciente se revacuna y puede llegar a su vida normal, o sea que no tendría contraindicación para su actividad normal. O sea, me dijiste, perdón, ¿qué época, qué fecha? 2017, doctor. Un trasplante ya autólogo. lleva mucho tiempo, sí, 2017, estamos en 2020, incluso hace mucho tiempo, o sea, sí, no tiene contraindicación pues para ir al colegio. O sea, obviamente las contraindicaciones normales que tenemos todos en esta época del COVID, pues las tiene él, pero nada diferente a esas circunstancias. Muchas gracias, doctor. Yo sé que usted se enfoca especialmente en la población pediátrica. Tenemos una pregunta de una usuaria, se la voy a leer de todas maneras, a ver si de pronto usted nos podría dar respuesta. Ella pregunta específicamente sobre un trasplante autólogo, las células que se extraen por aféresis y vuelven al cuerpo después de la fase de acondicionamiento, de la fase de quimioterapia. Ella pregunta si les hacen algún tratamiento especial, porque puede creer que las células cancerígenas aún continúan en el cuerpo después de haberlas extraído. Especialmente habla del diagnóstico de un mieloma múltiple. Bueno, mieloma no, en general, pues los pediatras no vemos mieloma, pero el principio general del trasplante autólogo pues es extraer las células madre, guardarlas, criopreservarlas que llamamos, o sea, guardarlas, colocar una quimioterapia intensiva, pues que si no se extraen esas células madre, pues la quimioterapia intensiva haría que el paciente nunca se recupere y después se reinfunden nuevamente. Siempre, o sea, por ejemplo, la experiencia en neuroblastoma, que es un tumor pediátrico que pudiera circular, intentaron en alguna época separar las células tumorales por métodos especializados y no demostraron que eso mejorara las posibilidades de curación. Entonces, teóricamente, pues pudieran existir, pero en la práctica, o sea, las conductas que se toman en el caso de hacer autólogo, pues son basadas en estudios grandes donde bajo esas circunstancias, bajo las circunstancias habituales, se ha demostrado que hacer un trasplante autólogo mejora el pronóstico. Para el caso pediátrico, como digo, o sea, hacer una purga que llaman entre comillas, o sea, tratar de sacar las células tumorales para infundir no mejoró el pronóstico. Entonces,
La respuesta sería es posible, pero la evidencia clínica y la experiencia de los grandes centros demuestra que es un procedimiento que mejora las posibilidades de curación. Allí hay que tener en cuenta además que, por ejemplo, en el caso de las leucemias, pues el hecho de disminuir la carga tumoral al mismo sea capaz de hacerse cargo, por decirlo así, controlar esa carga tumoral mínima que se logra reducir con el proceso de quimioterapia, que es una de las formas tal vez en las cuales explica por qué este tipo de procedimientos pues pueden funcionar, o funcionan de hecho. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta para la jefe Amparo. Dice, buenas tardes, después de un año de trasplante, los cuidados con el uso del límpido y otros desinfectantes son los mismos y los cuidados con la alimentación, o sea, todas estas precauciones continúan aún después del año. En general, nosotros no recomendamos el uso de productos químicos fuertes para la limpieza delante del paciente porque sabemos que le van a causar irritación de la piel, de las mucosas. Si los pacientes, si los usuarios realizan la limpieza exhaustiva, recomendamos que el paciente esté fuera. Hoy, para todos, en general, para toda la población, se recomienda que las casas y los sitios donde habitamos tengan unas limpiezas exhaustivas, pues por la emergencia sanitaria que tenemos. Pero nosotros en realidad los productos químicos fuertes no los recomendamos si van a tener nuestro paciente trasplantado cerca, no importa la época. Ok, jefe Amparo, muchas gracias. Les había dicho que era la última, pero llegó una pregunta en este momento que es muy interesante. Doctor, ¿una persona qué consecuencias puede tener después de donar células madre? Y si esa persona puede donar 2 veces. Bueno, la donación de células madre es un procedimiento que no trae complicaciones mayores para el paciente. O sea, es supremamente raro que un paciente donante tenga complicaciones mayores. O sea, excepto pues obviamente la molestia de cuando se coloca el filgrastim para movilizar las células, la molestia relacionada con la colocación del catéter cuando se coloca. Cuando es de médula ósea, lo que vemos habitualmente más es el dolor después de las punciones, pero en cuanto a riesgos que sean importantes a corto, mediano y largo plazo, pues son mínimos para un donante. Pues un donante puede donar varias veces, lo que pasa es que no es habitual que un donante done varias veces. Si en un momento dado, situaciones especiales que se pueden presentar, se requiriera, por decir algo, que un donante done para 2 personas, que pudiera, pues tenemos esa opción, por decirlo así. Generalmente se utiliza una posibilidad que existe, pero no es habitual que toque escoger que un donante done 2 veces, entre otras cosas porque muchas veces cuando se requiere un segundo trasplante, pues se escoge en algunos casos un segundo donante. En resumen, la donación no tiene peligro para el paciente, solo las molestias de un medicamento y un procedimiento de colocación de un catéter, y es muy raro, supremamente raro, que haya complicaciones mayores. Bueno, ok, doctor Medina, muchísimas gracias. Con esto damos finalización a nuestra actividad educativa del día de hoy sobre trasplante de médula ósea. Repetir nuevamente mis agradecimientos para el doctor Medina y para la jefe Amparo Chantrer del programa educativo y de seguimiento. Espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes y para todos los usuarios que se conectaron y sus familias. Recuerden que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube. Amparito, nos llega una pregunta sobre tener una mascota. Yo creo que tú lo recordaste en la charla, ¿cierto? Sí. Dime, nos habla de una persona que lleva más de 2 años de trasplantada. Ya puede tener su mascota. En realidad, lo de las mascotas está ligado más al periodo inicial. Nosotros durante ese primer año, cuando no se alcanza la estabilidad plena
y cuando ellos no tienen vacunas, nosotros tenemos mucha dificultad en aceptarles a que ellos tengan mascotas. Pero de igual forma, aunque ya haya pasado el año, todas las mascotas deben tener vacunas, deben tener sus seguimientos por veterinarios, porque nosotros no damos por consolidado el trasplante y ya damos por sentado que al año ya pasó la fase de peligro, no. Nosotros tenemos aproximadamente unos 5 años de seguimiento durante los cuales se pudiesen presentar complicaciones y no queremos confundirnos con que haya una complicación adicional y no se pueda detectar de dónde viene. Ok, jefe Amparo, muchísimas gracias. Les agradecemos su asistencia. Con esto terminamos el día de hoy. Recuerden que todos los miércoles vamos a estar con una actividad como esta, con temas diferentes para paciente oncológico, para que puedan replicar la información a sus familias, amigos que pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias y gracias a los expositores nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación.